Entonces vamos a comenzar por lo menos. Ok, pero no veo. Se me metió esto en el medio. Ok. Ok, vamos a comenzar ahora. Amantísimo Padre, gracias Señor por este día. Gracias, mi Dios, Señor Padre, por estos medios que tú nos has proveído para poder comunicarnos, para poder enseñar tu palabra. Gracias por los estudiantes. Te pido que tú estés con aquellos que están tratando todavía de conectarse. Te pido por aquellos, mi Dios, Señor, que en esta hora están batallando con enfermedades, con situaciones en sus hogares, en su vida. Tú conoces los detalles, mi Dios Señor. Y sabemos, mi Dios Señor Padre, que tú eres soberano y que para ti nada es imposible. Así que declaramos en esta hora sanidad. Declaramos recursos, declaramos respuestas, mi Dios Señor. En esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, pedimos que tú te pasees, que tú te muevas en medio de ellos y por ellos, Padre. Ahora, Espíritu Santo, te invitamos para que tú seas nuestro maestro, para que tú nos enseñes y para que podamos, mi Dios Señor, crecer en sabiduría y entendimiento de tu palabra, pero sobre todo también para que podamos llevar a cabo la gran comisión, mi Dios Señor, que nos has encargado. Te pedimos todo esto, mi Dios Señor, dándote gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno. En el enlace, en el dashboard, si no me equivoco, no, en la asignación número 7, la profesora lo puso, no lo veo, no veo dónde usted puso el papel El de Henry. Matthew Henry. Matthew Henry está en la lección 7 al final. Al final, vamos a ver. Necesita que ellos lo abran, ¿no? Ok. Sí, por favor, que lo abran, porque lo vamos a utilizar. Esa es la base que vamos a utilizar para el diálogo. Ok. Se los mandé, si pueden, en la computadora, cuando vayan a la lección 7, al final de esa lección van a ver el comentario que la doctora mandó y también se los mandé por WhatsApp, un PDF que les mandé hace unas horas. Sí, señora, acá lo tenemos. Gracias. Amén, por WhatsApp sí lo tengo. Ok, chévere, si lo pueden abrir. Nada más estaba estacionado un pequeño punto. Es el comentario de Matthew Henry, ¿correcto? Hechos 11:1-3. Sí, ese. Doctora, no la podemos escuchar. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Ok, bueno. Ok, so el tema de hoy quiero hablarles sobre la fe cristiana. Ok. En el libro Apologéticas en la Cruz, una introducción para el testimonio cristiano, los apologistas americanos Joshua Cattell y Mark Allen explican que los métodos científicos no pueden ser basados en razonamiento solamente. Es decir, no se puede hacer uso de la razón para realizar deducciones que se basen solamente en la lógica sin tomar en cuenta otros factores.
So, de hecho, ellos hacen la siguiente pregunta. ¿Realmente es posible poder adoptar una teoría para poder descubrir la verdad en donde no se requiera la fe? Esa es la pregunta que hicieron. Entonces, comienzo con este tipo de introducción a nuestra clase de hoy, porque creo que es necesario que en medio de nuestros estudios recordemos el por qué estamos cubriendo esta materia, la apologética cristiana. Si recuerdan, en el capítulo 1, en la página 13 de nuestro texto, leímos una declaración que hizo el autor con respecto a lo que no es la apologética y cómo se puede utilizar. Antonio Cruz dijo, la apologética no es el evangelio, pero puede preparar el terreno para la predicación del mismo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Entonces, también añadió, la apologética como defensa de la fe cristiana constituye una suerte de disciplina pre-evangelizadora capaz de alisar el camino hacia la creencia en Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. So, ahora, después de haber estudiado estos últimos 4 capítulos de nuestro texto, analizando y explorando los varios argumentos, las teorías, las hipótesis, ideologías, leyes y filosofías, ¿verdad? Por medio de los foros de discusión y los ensayos, creo que hemos llegado al momento culminante de nuestro estudio. Y es el poder contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si podemos contestar esta pregunta, descubriremos que también podemos contestar la pregunta inicial de Carroll y Allen, que les recuerdo que era, ¿realmente es posible poder adoptar una teoría para poder descubrir la verdad en donde no se requiera la fe? ¿Ok? So, entonces, si nosotros podemos contestar esa pregunta inicial, simultáneamente podemos realizar el propósito o la razón por la cual el autor Antonio Cruz escribió su libro. Acuérdense que él dijo que era para responder a cuestiones fundamentales del cristianismo, ¿no? Entonces, de manera clara, él había dicho, puso que era de manera clara, lógico, añadió en otro capítulo que teníamos que hacerlo con respeto y con mansedumbre, ¿no? Con el fin, él dijo, de poder preparar el terreno para la prédica del evangelio, ¿ok? La palabra nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que la fe, la ausencia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Ahora, muchas veces nosotros paramos ahí, ¿no? Cuando decimos, ¿qué es la fe? Inmediatamente decimos eso, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, dependiendo la versión que usted utilice. Y el problema es que ese versículo es solamente el comienzo de la definición de la fe. Tenemos que mirar también los otros 2 siguientes versículos para que sean considerados como parte de la definición de la fe. Y dice versículo 2 y 3, porque por ella, ¿por qué? Por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Ahora, con todo
esa información y todo lo que ustedes han estudiado. Ahora pueden entender quizá, vamos a decir específicamente el versículo 3, un poquito más claro, donde dice que por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, es decir, todo lo que ha sido creado, ¿no? Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y muchos de ustedes, en sus palabras, en sus ensayos, comentaron más o menos eso, ¿no? Entonces, quiero que vayan al papel, al de Matthew Henry, para que sigan conmigo, porque de ahí quiero hacer una serie de preguntas. El teólogo y comentarista bíblico Matthew Henry explica estos versículos de la siguiente manera. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo, donde el espíritu regenerador, perdonen, de Dios implanta el principio, hará que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo. Las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza, escuchen bien, son el objeto de nuestra fe. Es una firme persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Este convencimiento da al alma el goce de esas cosas ahora. Les da una sustancia o realidad en el alma por las primicias y anticipio de ellas. De la fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo. Es la plena demostración de todo lo revelado por Dios como santo, justo y bueno. Este enfoque de la fe se explica mediante el ejemplo de muchas personas de tiempos pasados que obtuvieron buen testimonio o un carácter honorable en la palabra de Dios. La fe fue el principio de su santa obediencia, sus servicios notables y sufrimientos pacientes. La Biblia da el relato más veraz y exacto de todas las cosas y tenemos que creerlo sin discutir el relato de la creación que dan las escrituras, porque no corresponda con las fantasías divergentes de los hombres. Todo lo que vemos de las obras de la creación fue llevada a cabo por orden de Dios. Okay. Ahora, les pregunto, basado en lo que escribió el comentarista Matthew Henry, yo quisiera que platiquemos. Yo no quiero que el día de hoy sea una lectura. Quisiera oír de ustedes. Y entonces, miren nuevamente lo que Matthew Henry declaró en respecto a estos 3 versículos. Y me gustaría que elijan por lo menos una frase que les impactó y que me digan el por qué y cómo se conecta con quizás algo que hayan aprendido en sus propias palabras. Aquí no les vamos a dar nota. Esto es para nosotros a ver qué es lo que captamos, aprendimos, ¿verdad? Aquí está parte de ustedes. Amén. Pues en sí, es uno de las partes de la escritura que a mí siempre me ha impactado mucho. Me encanta cuando lo leo, lo disfruto, porque me da la certeza que lo que yo espero es verdad. Me encanta mucho esta parte de la escritura,
Ok, Porque- ¿Mandé? ahora, en respecto a lo que comentó Matthew Henry, Ok. ¿hay algo ahí que resalte? Es este convencimiento da al alma el goce, las primicias y el anticipo de ellas. La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas. O sea que podemos tener la certeza de que todo lo que estamos esperando va a suceder. Ok, ahora, Ok. por casualidad, ¿hay algo en lo que hemos estudiado hasta ahora que como que conecte con lo que dijo Matthew Henry en respecto a lo que usted leyó? ¿Algo le viene a la mente? Sí, yo leí especialmente el capítulo 3 del libro, porque de ahí he estado llevando a cabo lo que va a ser mi trabajo, mi ensayo final. Y ahí habla de dónde podemos encontrar las pruebas de que Dios es real. Entonces, pues para mí la más grande prueba, y es lo que yo siento y lo que yo pienso, es en la fe. Es creer que todo lo que está hecho no se pudo haber hecho solo, de la nada. Está hecho por Dios y con mi fe yo lo llevo a cabo. Yo así lo creo. Amén, amén. Gracias por compartir. ¿Otra persona? Jairo, Amén, Dios le profe. bendiga. Ok. Jairo primero, dale, mi hermana. Bendiciones. Solamente puedo ver a 1, 2, 3, 4 personas, así que perdone si no los vi. Bendiciones, maestra, y la tendremos en oración de aquí en adelante por su recuperación total. Bueno, yo pienso que no solamente es la comunión que uno tiene con el Padre, sino es el interior de uno lo va llevando como esa semilla que va creciendo. Yo le quiero hacer, no todo, no voy a comentar todo el testimonio mío, pero sí, durante 7 años yo he estado esperando un proceso y han sido yo pienso que así como Goliat era un gigante, yo pienso que eran montañas, porque era contra casi el Estado, y el Señor, en mi fe, en mi perseverancia, en seguir sin inclinarme hacia ningún costado, sino guardar todo lo que Él me decía. No levantes la voz, no te sulfures, mantente quieto, no, es más, no hagas nada, yo soy el que voy a hacer por ti. La presencia mía es la que, y digamos 7 años, hay que ver 7 años esperando, y al fin la victoria. Amén. Ahora Amén. yo estoy orando por esos gigantes que fueron derribados para que no, el Señor tenga misericordia. Y esa es una parte que creo que nuestra fe crece cada día más y nosotros tenemos que demostrárselo a las personas que están alrededor de nosotros de cómo es esa fe que nosotros llevamos. No puede ser de dientes hacia afuera, sino tiene que ser total. Y lo otro es que muchas personas ahora que uno está en esto, le tratan de... Hoy tuve por lo menos que si Dios es castigador, yo creo que no, Dios es amor puro, porque cada vez que el hijo se cae, él no le da correa, él lo coge, lo levanta y hace que salte ese obstáculo. Y si tú piensas que Dios es castigador, no sé, tú estás leyendo otra Biblia. Ahora, con eso que usted ha dicho, ¿en dónde encaja su comentario con lo que haya escrito el autor Antonio Cruz en lo que hemos leído? ¿Dónde usted cree que lo que usted ha comentado, dónde encaje? Es que la fe no la podemos ver, pero es de uno.
y creo que lo que él escribió es todo correcto, nace, es decir, tu fe nace de lo que tú no puedes ver, pero confías y guardas ese testimonio y confías que lo que no estás viendo es real. Ok, pero quería enfocarme más en lo que usted dijo de que si Dios, ¿cómo fue el comentario que hizo la persona? Que si Dios es castigador. Sí. Ok, ¿en qué parte del libro cubrimos algo de ese tema? ¿Cómo que en el testamento Calán? Creo que es en el comentario Calán o donde se demuestra que, es decir, que Dios, la naturaleza del Señor es en los tres primeros mandamientos. Amar al Padre sobre todas las cosas, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Y yo pienso que... No, hermano Jairo, perdóneme que lo interrumpa, pero no es eso. Por ejemplo, en una de los capítulos que leímos, se discutió la teodicea de Dios. ¿Se acuerdan de eso? De que por qué el argumento del mal, el problema del mal y la teodicea. ¿Se acuerda de ese capítulo, en el capítulo 4? ¿Ok? Entonces, cuando fue un caballero que le hizo la pregunta o nada más. Un señor que está, Okay. Él conoce bastante mucho de él. Ok, entonces, vieron ustedes, vamos a decir, vieron ustedes cómo aquí se presentó una oportunidad, ¿verdad? Donde esta persona tuvo una pregunta, y vamos a asumir que fue genuina, que si Dios, tú sabes, castiga. Entonces, claro está que podemos asumir que si él tiene esa opinión de Dios, ¿verdad? Que él quizás no entiende la gracia y el amor de Dios. Por ende, te sugiero, ¿verdad? Ya que tuviste esa experiencia, léete nuevamente el capítulo 4, porque si esa persona, Dios te la ha cruzado en tu vida, pueda que tengas otra oportunidad para poder desarrollar esa conversación. Pero si no, no hay problema. Para mí, yo lo veo como una provocación de parte de Dios para que tú quizás estés equipado, tengas herramientas para saber cómo dar una respuesta contundente. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay muchos donde no entienden que por qué existe el mal o la justicia de Dios. Y ahí creo que usted puede conseguir herramientas para equiparlo, para poder entonces darle una buena apologética. ¿Ok? Ahora me están entendiendo mis preguntas o lo que estoy buscando. Ok, entonces quiero que utilicemos, ¿verdad? Como algo para provocar la conversación. Estoy utilizando Matthew Henry porque es algo que todos podemos leer y ver, ¿verdad? Entonces, escoja algo que le impresionó y entonces conéctelo con algo del libro. Porque aquí es donde viene la aplicación de lo que se ha aprendido. Porque la meta no es que ustedes salgan de aquí con la mente llena de tanta información. La meta es que ustedes puedan asimilar la información por medio, a través de la vida cotidiana, tú sabes, las conversaciones que tengas así día a día con la gente, ¿verdad? No estamos buscando que se memoricen palabra por palabra el libro o que esto sea como si fuese, no sé, algo que se memorizan los actores, ¿no? Sino que sea algo que provoque que piensen más allá de lo que ustedes creen. ¿Se acuerda que no es solamente
suficiente saber lo que crees, pero el por qué lo crees, ¿verdad? Que puedan entonces ofrecer una defensa, una apologética concreta, clara, contundente y sobre todo también que pueda motivar a la persona a continuar a tener una conversación abierta. Ahora con eso dicho, otra persona. Bendiciones. Que te Quería bendiga, que Sol. me fuera la idea. Bendiciones. Bueno, le estaba diciendo a mis compañeros que estoy de reposo por un leve desgarre muscular, ¿verdad? Pero trataré en lo posible de cumplir con las asignaciones. Amén. Una de las cosas que me llamó la atención en ese comentario de Henry Matthew es cuando, sabes que hay veces cuando uno llega en el camino, piensa que las cosas van a ser fáciles. No te imaginas que este camino de la fe, esta carrera de la fe, tienes que atravesar por una serie de dificultades. Y eso me hace recordar mucho en uno de los capítulos que habla del mal y la teodicia. ¿Cómo es que un Dios bueno puede permitir el mal en este mundo, no? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Sabe? Nosotros soy parte de un grupo de hermanos que vamos hacia el hospital y hay veces cuando tú ves a personas que están en condiciones muy precarias, madres devastadoras, quizás hubo un caso donde un niño, una bebé falleció. ¿Cuál fue el motivo? Desnutrición. Y uno dice, pero ¿por qué estas cosas suceden si esa es una enfermedad que puede curarse? O sea, Señor, ¿por qué permites eso? Y cuando nosotros vemos el sufrimiento y el dolor de esa madre que no se puede consolar, porque ese es un dolor que tú no puedes consolar, tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que Dios permita eso? Pero Él lo permite para que se glorifique. Y allí es donde nuestra fe se fortalece. Y me hace recordar lo que dice Santiago en el capítulo 1, que todo eso conlleva paciencia y perseverancia. Entonces, bueno, esa parte a mí me marcó bastante cuando hicieron esa pregunta, ¿cómo es que un Dios bueno puede permitir el mal en este mundo? ¿Y por qué permite el mal? Si no debería, si Él es bueno, Él es santo, no debería, ¿ves? Y es como una pregunta que golpea nuestros pensamientos, pero que sí, muchas personas que no conocen al Señor lo hacen. Y hay que tener una respuesta para ello. Entonces, si nosotros como cuerpo de Cristo no tenemos esa respuesta, imagínense, hasta a mí me puso nuevamente a pensar, ¿no? Y sí que esta materia de la apologética me ha ayudado pues a ver desde otra perspectiva pues esas preguntas que puedan hasta sacarte pues de casilla. Amén. Amén, Gracias. amén. Gracias, Bendiciones, gracias mi por tu compañero. aporte. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando, el poder conectar lo que hemos aprendido con las experiencias. Bendiciones. ¿Sí se escucha? Amén, sí se escucha. Sí, sí se escucha. De este comentario bíblico que me llamó la atención es que la fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. Pues yo creo que sí, o sea, para poder estar en este caminar se necesita la fe. Pero, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hubo unos comentarios que me llamaron mucho la atención del libro, que dice en el capítulo 11, si la resurrección de Jesús pudiera demostrarse como pretende cierta apologética tradicional, ¿de qué nos serviría la fe? Entonces, fue algo que yo dije, o sea, verdaderamente sí, a veces tratamos de buscarle respuesta a las cosas para poderle dar una respuesta a las personas que nos preguntan, pero es ahí donde entra el papel de la fe. Hubo otro comentario que también me llamó la atención, que la escritura no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la da por supuesto desde su primer página. Pero una cosa es encanta. la pura razón y mediante los medios que hoy nos brindan el conocimiento humano, y otra muy distinta, descubrirla desde la experiencia personal e íntima de la fe.
O sea, Dios, Amén. el Espíritu Santo es el que nos convence. Entonces, y esa es una marca, o sea, sigues a Dios y el Espíritu Santo te marca de esa manera, dándote esa convicción, esa fe, porque en nuestra propia humanidad yo creo que no la tenemos. Y es el Espíritu Santo es el que te convence. Y son temas que yo digo, ay, qué bárbaro. Otro comentario que me llamó mucho la atención, que una fe razonada es una fe más fuerte. Es necesario, porque yo antes iba por la vida creyendo, yo nunca me había cuestionado absolutamente nada, pero todo esto, lejos pues de apartarte, te da un convencimiento ahora sí que más exacto de lo que crees. Ayer me hablaba mi hermana y me decía, muy preocupada, ella me dice, tengo mucha vergüenza. Y yo, ¿por qué? Dice, porque estoy empezando a dudar. Y yo, ¿de qué? Pues de la existencia de Dios. Y luego, y me dice, y me da vergüenza porque yo en toda mi vida nunca me había puesto a dudar. Le digo, pues qué bueno. Dice, ¿cómo que qué bueno? Yo tengo vergüenza. Le digo, qué bueno, porque eso te va a llevar a que profundices, a que razones tu fe. Le dije, de lo contrario, vamos por la vida creyendo entre comillas, pero nunca razonamos en qué creemos, por qué, con bases y todo. Le digo, y lejos de preocuparte, te debería de dar gusto, porque es Dios inquietándote a que profundices más en ese tema. Días pasados, ella misma me había dicho que una amiga de ella le decía que, ay, que por qué quería en la Biblia si era un libro más, ¿sabías que lo escribieron hombres? Y cuando llegué al capítulo donde, de la fiabilidad de la Biblia, no, yo estaba terminando el capítulo cuando ella me decía eso, de que no, me da vergüenza. Le digo, no, no es para que te avergüences, es Dios llevándote a otro nivel de conocimiento en tu fe. Entonces le digo, ahora vas a razonar tu fe y ahora con convicción vas a decir, por esto creo, o sea, yo creí, pero esto fundamenta lo que estoy creyendo. Y es algo que lejos le digo, y es algo que lejos de preocuparte te debería de maravillar, porque es Dios llevándote a otro nivel de profundidad. Y eso fue Wow, cosas que me llamaron mucho la atención en este tema. wow, amén. Quiero pausar aquí y decir, wow, wow. Ok, ya dije wow, pero es que me dejaste con wow, porque pudiste lidiar con esta situación de una manera tan positiva, donde la edificaste. Y aunque estabas corrigiéndola, lo hiciste de una manera tan sutil, donde en vez de ella salir de tu presencia más avergonzada, salió animada, retada, y yo creo, ¿verdad? No sé si ustedes creen lo mismo, no sé si están sintiendo lo mismo en el espíritu, pero como que Dios depositó ahí en medio de nosotros como una semilla de sabiduría, ¿no? Algo para nosotros poder también utilizar en nuestros diálogos con otras personas. Y sabe que lo voy a coger prestado. Me encantó de la manera que manejaste eso. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros. ¿Otra persona? Creo que Omar Camargo tiene la mano levantada. Ah, eso es lo que es. Buenas Omar, Dios noches, te bendiga. doctora. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Amén. Bueno, yo, digamos que he sido confrontado con la apologética en varios sentidos. Yo conocí del Señor en la universidad y pues creo que si hay un campo apologético es definitivamente la universidad. En algunos de los ensayos colocaba que me encontré con todo tipo de ateos allí y sin saberlo hacía apologética. Hoy descubro que bastante mal hecha, pero de alguna manera se hacía. Una pregunta que me tuve que hacer desde el principio fue, bueno, señor, ¿por qué ahora voy a aprender apologética? Ahorita actualmente estoy trabajando a nivel ministerial, realmente hace mucho tiempo no tengo debates sobre la existencia de Dios, por ejemplo, o sobre temas de teodicea. Hace mucho tiempo que no tengo esos debates. Entonces, una pregunta que me hice obligada, y creo que posiblemente es una pregunta que todos se han hecho, es, bueno, ¿y por qué ahora? Entiendo a Dios como un Dios intencional en la vida de todos nosotros, y yo decía, en este momento quiero encontrar el sentido de la apologética en mi vida. Y creo que estoy caminando hacia esa dirección, es lo que quiero un poco compartirles.
me desafiaba el hecho de preguntarme desde la perspectiva apologética es, las preguntas y las cuestiones apologéticas dentro de la iglesia no están. No es común compartirlas dentro de un contexto en el que todos somos cristianos. La pregunta que sería allí es, ¿y por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué el ejercicio apologético se convirtió en un ejercicio apologético externo? Cuando leo los orígenes de la apologética y pienso en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan defendiéndose fuertemente del docetismo y del gnosticismo, pienso en una iglesia que internamente tenía problemas serios, no solamente externamente. O veo a un Pablo peleando porque no se fijen en títulos rimbombantes, sino que el discurso sea Cristo, escribiendo la carta a los Corintios. Entonces entiendo que definitivamente dentro de la iglesia hay una necesidad apologética tremenda. Y el ejercicio apologético dentro de la iglesia posiblemente no lo estamos haciendo de manera adecuada. Entonces, la primera respuesta fue, bueno, en efecto, ya sabes por qué estás aprendiendo apologética a estas alturas. Hay una primera respuesta, pero viene otra pregunta que también me confronta aún, y todavía estoy trabajando en ello, es, bueno, listo, perfecto, pero ¿cómo llevarlo? Y quiero tomarlo de lo que Azucena compartía ahorita, y es, bueno, ¿y cómo se comparte una apologética no en el nivel intelectual que lo estamos aprendiendo, sino en el nivel de la iglesia de hoy? Y quiero ser respetuoso con la iglesia de hoy, pero seamos honestos. La iglesia de hoy no quiere estudiar. Es una iglesia que la razón que soporta mi fe no es precisamente la que yo quiero ir a aprender, en donde un porcentaje muy alto te dice, no, es que eso es por fe. Pero cuando leo el concepto de la fe y sopeso Hebreos 11 con Santiago 2, yo digo, bueno, listo, aquí hay algo más. Y esas obras que me está exigiendo Santiago me llevan a pensar en que parte de las obras es entender y conocer la profundidad de la palabra para que cuando yo digo es por fe, pero mi fe está basada en esto. Por ejemplo, Dios existe, sí, me lo dice Romanos 1, pero Romanos 1 me lo confirma porque cuando entiendo el argumento teológico Calán, que para muchos no es ningún argumento teológico Calán, sino simplemente es que yo creo que todo tiene un propósito y en el principio fue Dios. Entonces, Génesis, Romanos 1 me dan un complemento por lo menos bíblico, sin tener que irse a estudiar a profundidad. Y yo creo que estamos obligados, más que invitados, obligados, los que tenemos liderazgo dentro de la comunidad, a que todo este aprendizaje profundo que estamos recibiendo desde la perspectiva apologética debe convertirse en una enseñanza sencilla para el hermano de la comunidad, por lo menos desde lo bíblico, que ate cabos apologéticos bíblicos, aún sin profundizar en conceptos, en argumentos científicos, pero que permita que una comunidad esté en la capacidad de defender su fe de sí mismos. Como lo decía Azucena, su hermana entró en... Qué bueno que la comunidad tenga la capacidad de que cuando tenga las dudas, de sí mismos puedan defender su fe. Porque ante la pregunta, hice el ejercicio, me fui de encuestador, hice el ejercicio de preguntar, bueno, ¿en qué está fundamentada tu fe? Y fue difícil encontrar personas que no se atrevían a responder, dudaban, sonreían, pero se quedaban como dudando, entendiendo que yo lo estaba como corchando con la pregunta, pero no era la intención. Era más como, antes de yo escribir sobre el asunto, mirar si el argumento que estaba elaborando sí iba en la dirección correcta. Por lo menos para mi vida entiendo. Por ahí va la voluntad del Señor. Entonces, agradezco al Señor por esta nueva oportunidad de aprender apologética y agradezco por responderme en el momento del Señor y decirme, bueno, para esto. Entonces, ha sido interesante. Amén. Y gracias. Sí, es cierto lo que el hermano Omar dice. Nosotros debemos de presentar la apologética de una manera sencilla, pero también práctica. Y creo yo, ¿verdad?, que la mejor apologética en sí es la palabra. La palabra siempre confirma la palabra. Y como usted lo dijo, vas a Romanos y entonces lees Génesis, tú sabes, la palabra siempre confirma la palabra. Y lo más importante en la iglesia es por lo menos que comiencen a estudiar la palabra. Porque fíjense que Matthew Henry dijo algo bien importante en el comienzo y dijo, donde el Espíritu regenerador de Dios
implanta el principio, hará que se reciba la verdad acerca de la justificación por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo. Las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. Así que tenemos que asegurarnos primeramente, antes de entrar en apologética y darle estudios bíblicos, es asegurarnos que las personas entiendan primeramente por qué necesitan a un Salvador. ¿Por qué necesitan un Salvador? Y cuando nosotros le presentamos el propósito y la persona de Jesús, el Espíritu Santo se encarga de los demás. No tenemos que jugar al Espíritu Santo. Para eso existe Él. Nosotros simplemente somos los embajadores. Ser fiel con lo que nos da, presentarlo con amor, con mucha paciencia y enseñarle cómo se aplica, cómo se conecta con la vida diaria de ellos, para que entonces ahí el Espíritu Santo tiene entrada en la vida de ellos para entonces quitarle las escamas, o sea, quitarle ese velo, que ellos puedan entonces, el velo donde ellos puedan entonces entender por medio de la obra del Espíritu Santo la palabra de Dios. Porque como sabemos, la carne no puede percibir ni entender las cosas del Espíritu. Lo primero es asegurarnos que ellos estén llenos del Espíritu Santo y ser fiel en presentar el Evangelio, que en sí es la apologética de Dios. El Evangelio, y dejar que el Espíritu Santo entonces lo interprete. You know? Y me gusta eso. Sí, tenemos la responsabilidad, ahora que tenemos más conocimiento, para entonces utilizarlo para enseñarle a otros. Y Dios entonces nos deja dicho qué métodos utilizar con cada persona y en cada situación. Gracias, Omar. Lo agradezco mucho. ¿Alguna otra persona? Creo que Esperanza. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a dar un comentario únicamente de la Teodicea, que es lo que a mí me tocó hacer. Estoy teniendo un enfrentamiento conmigo misma yo le tengo mucha reverencia a la palabra de Dios. Entonces, el tema de la Teodicea es mucho comentario personal, que de cierta manera me está confrontando porque yo soy una persona de words of affirmation, no sé, como una persona que tiene que ser la palabra como es. Y entonces estaba en el dilema de cómo entra el mal a la humanidad. Y entonces comenzamos con el libre albedrío. Entonces yo lo planto y después la opositora me planta a mí. Entonces, si Dios es soberano, ¿por qué, si Él sabía que el ser humano iba a pecar, porque lo permitió? O sea, que ya Dios tenía preparado que iba a pasar. Y todo eso me está confrontando porque yo quiero responder lógicamente con las escrituras. O sea, yo no quiero agarrar un comentario, me gustaría, ¿cierto? Entonces, en este momento estoy les pido por sus oraciones para que el Espíritu Santo venga y dé paz, porque me está costando muchísimo hacer el ensayo, porque hay preguntas que realmente en este tema no podemos contestar bíblicamente porque no las hay. No, o sea, cuando planteas el planteamiento, ¿cierto? De que entró al mundo porque
fue tentado a Adán y Eva, pero porque Dios no lo hizo desde un principio con la soberanía. Entonces, todo eso y ver todas las que están a favor y en contra, entonces yo me voy a las escrituras, me voy al libro y estoy como que en un dilema ahorita que a veces queremos dar respuesta cuando únicamente, realmente, como Pablo lo dice en Romanos, nuestras mentes son tan finitas que de este lado no podemos entender muchas cosas. Y a veces es importante también no justificar el mal, no promocionarlo, únicamente decir, no hay respuesta realmente, bíblicamente, que te da una, tú sabes, una respuesta concreta de la pregunta que tú me estás haciendo. Ujú, ujú. Entonces, ahí es donde viene la fe, Ujú, porque en la primera parte de la definición, ujú, si tienen su libro en el libro de Hebreo, ¿verdad? ujú, Vamos al libro de Hebreo, porque quiero que miren unas palabras donde dice, bueno, es que también depende qué versión, pero el que yo escribí, Reina Valera, dice, pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Hay cosas que aún no han sido reveladas, ujú, ¿ok? Entonces, también dice que es la demostración de las cosas que no se ven. Ahí hay dos cosas interesantes que las podemos unir con su interrogante y no es tanto el saber el por qué Dios no hizo lo que creemos que debió haber hecho. ujú, Lo importante es enfocarnos en qué hizo sabiendo lo que el hombre iba a hacer. Porque eso es lo que está tratando de hablar en el otro libro de inglés, de la apologética. Y ellos le llaman una introducción para el testimonio cristiano. Ellos hablan que nosotros tenemos que llevar a la gente a la cruz. ujú, Entonces, si nos enfocamos mucho en tratar de contestar quizás un misterio que no se nos ha sido revelado, ¿verdad? Perdemos la esencia de lo que verdaderamente ocurrió. Y era que Dios tenía un plan antemano desde el principio para que nosotros tuviésemos una relación con Él eternamente. Pero hay otra cosa que no se menciona, pero también es obvio, y es el hecho de que en donde nos puso el Señor, ¿quién además de nosotros estaba ahí? ¿Quién estaba? Les voy a dar un la, como decimos nosotros los puertorriqueños. Se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. ¿Quién además de Adán y Eva se encontró ahí? Satanás. Ujú, Entonces, Dios también tenía un plan que tenía que ejecutar para lidiar con él, porque él estaba en un lugar que no le pertenece. Mesías. Ujú, Habían dos cosas pendientes. Uno era cómo Dios iba a lidiar con Satanás por medio de él mismo. mismo. Y lo otro entonces es que ya él tenía un plan y propósito de Soberano. cuidado para la humanidad desde antemano. Porque acuérdense en que el autor varias veces habló de que habían misterios, que ahí es donde la fe
es manifestada. Si lo sabemos todo, como bien dijo, ¿quién fue la hermana? Creo que fue Azucena. O sea, si lo sabemos todo, pues ¿de qué vale la fe? Hay cosas que lo deja como un misterio, porque ahí es donde nosotros tenemos que creer en la soberanía de Dios. Tenemos que creer en quien él dice que es, que Él todo lo sabe, you know, que no hay nada oculto que Él no sepa. Y no te enfoques tanto en lo que no sabes. Si no lo sabes, no lo sabes. Porque como bien dijo el otro hermano Omar, si no me equivoco, quizás tu tiempo para recibir esa revelación no ha llegado. So, enfócate en lo que Dios te ha revelado hoy. Ahora, no quiere decir que no dejes de seguir estudiando la palabra e investigando, ¿no? Como él también está haciendo. Continúa, porque como dijo también la primera hermana que habló, pues ahora lo voy a coger prestadito. Puede que es que Dios te esté tratando de llevar a otro nivel de conocimiento, de intimidad con Él, ¿no? So, busca algo que tú tienes conocimiento, porque no le podemos dar a la gente lo que no tenemos. Ofrécele lo que sí tienes. Y lo que tengas, ofrécelo de la mejor manera posible. ¿No? Así para que... Bueno. Fue más que nada el hecho de que como tengo que hacer un documento y tengo que dar una defensa, entonces yo tan sencillo, yo le comentaba a mi esposo una simple oración que dice que por qué, que lo agarré del video de la clase que lo dijo R.C. Sprouse, que le preguntaron que por qué gente buena sufre, y él dijo, ha pasado únicamente una vez en este mundo y es por tu culpa. Y él se estaba refiriendo a Jesús. Entonces, le digo, tan sencillo es juntar todas las evidencias y decirlo. Le digo, a eso era lo que yo me recibía, pero esa respuesta no se la puedo dar a una persona que ya está muriendo en una cama. No. Que es lo que, a eso es lo que aplica lo que el hermano Omar nos compartió, o sea, de saber en qué momento y cómo aplicarlo y conocer nuestra audiencia. Gracias. Sí, y como hizo la hermana, en vez de enfocarnos quizás en lo que no sabemos o en lo negativo, busca algo que edifique y algo que conmueva a la persona a acercarse más al Señor. ¿No? ¿Alguien más? ¿Hasta qué hora tenemos, Rebeca? Bueno, hasta las 9, pero el que se tenga que ir, bueno, pues ya dura 1 hora. Creo que usted tenía unos anuncios que hacer, ¿no? Sí, pero no te preocupes, se los puedo mandar por WhatsApp. Aprovechen este tiempo y no, hasta que... ¿Alguna otra persona tiene algo que compartir? Creo que veo una mano. ¿Laura? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Es que no sé por qué no puedo abrir la cámara. Algo tiene mi computador. Bueno, yo quería comentar algo, otra vez retomando el tema de la fe, ya al plano personal y confrontada con lo que hemos estudiado, sobre todo la lección 6, de que Dios se revela a través de la Biblia. Yo pues soy una persona bastante, digamos, racional, y a lo largo de mi vida he vivido conflictuada entre lo que razono y lo que es mi fe, ¿cierto? Y muchas veces digo, o sea, me confronto a mí misma, Dios existe, pero siempre está mi fe ahí, sí existe. Ahora que estamos estudiando apologética, me llamó poderosamente la atención esa lección 6 porque me reveló muchas cosas que efectivamente Dios sí se revela a través de la Biblia.
Ujú. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que soy una persona demasiado racional, que todo lo tengo que ver, digamos, no ver para creer, porque ya no estoy en ese, en ese nivel, pero sí para entender, para tratar de entender muchas cosas. Y al ver, por ejemplo, ciencias como la antropología, que da o sea, que no es precisamente, digamos, en torno a darle certeza a la Biblia, pero sí nos Ujú. permite ver que hechos históricos que están plasmados en la Biblia sí existieron. Entonces, eso refuerza en sí aún mucho más mi fe, porque sé que tengo un sustento con el que yo puedo ir o dirigirme a otras personas para defenderla. Y hoy me pasó un caso muy particular en mi trabajo. Yo pues estoy rodeada de muchas personas católicas, eh, de rezar rosarios, creer en Virgen, etcétera, etcétera. Y hoy poderme sentar con ellas, hablar y a explicarles de por qué viene el conflicto de Palestina con los israelitas a través de lo que ya yo he estudiado por medio de la palabra y que hay argumentos, digamos, demostrados a través de la historia y poderles sembrar a ellas como que la duda, oh, es necesario leer la palabra, es necesario no quedarme con lo que simplemente escucho en el diario vivir. Y también poderle dar el mensaje, digamos, a unas cuantas compañeras de por qué es necesario tener a Jesús primero en nuestras vidas antes de que a una virgen, por decirlo así. Entonces, lo que nos decía pues el autor del libro es importante desde el capítulo 1 que nosotros debemos prepararnos y formarnos para llevar al convencimiento a los demás. Hoy en día lo puedo aplicar, porque pues como decía el hermano Omar, a veces uno hacía las cosas, hacía apologética de una manera que no era la adecuada, de pronto entrando en conflicto o en controversia, pero al uno llenarse de conocimiento y al uno poder tener argumentos, digamos que de esa manera uno puede llevar al convencimiento a otra persona que quizás no cree igual que uno. Entonces sí ha sido de gran provecho, no solamente para los demás, sino en lo personal y en mi crecimiento espiritual. Amén, amén, amén. Laura, gracias, gracias por tu aporte. Sí, una de las cosas que también dijo el autor en respecto a la arqueología es que ha concretado e iluminado el relato bíblico en tantos puntos cruciales que sería ingenuo definirlo como un cúmulo de mitos y leyendas. Y puedan que vean esa parte que acabo de leer en el futuro. ¿Alguna otra persona? Buenas noches, bendiciones. Amén. ¿Quién está hablando? No veo. A ver. Jonati. Sí, bueno, quería primero comenzar compartiendo por acá del comentario bíblico de Mater Henry, donde comienza hablando de que hay una marca en los siervos de Dios. Y tomando lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Sí? Y luego él dice que donde el Espíritu regenerador de Dios implanta el principio. ¿Cómo hemos sido creados? A imagen y semejanza de Dios, que fue lo que se perdió. Mas Cristo vino a recuperar eso que se había perdido, que era la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Y me gusta mucho porque tenemos con qué debatir del origen de la vida. Si es un diseño, pues un azar. Complementando lo que dice en Hebreos 11 del versículo 3. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía, entendiendo que todo fue creado por el diseño, por el creador de Dios, que dice Génesis 1. Y también me gusta la parte que acá está este varón, que dice que la fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo, porque es necesario nacer del Espíritu. Lo mismo que Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nadie va a poder entrar, ver el reino de Dios si no ha nacido del Espíritu.
sino ha sido el Espíritu Santo que le ha sellado para mostrarnos el principio por el cual hemos sido creados y poder tener la fe de creer de que así es el diseño de Dios. Y entonces no sería un azar, ni tampoco seguiríamos con la teoría de Darwin de la evolución, porque es por fe, es creer lo que Dios dice. Y también me gustaría concluir con la parte esta que han comentado de una pregunta muy conocida que dicen que por qué existe el mal si Dios es soberano, que Dios hubiese podido impedir de que Adán y Eva hubiese pecado. Pero lo mismo que usted nos decía, que en ese lugar, en Edén, no solamente estaba Adán y Eva, también está Satanás. Y de hecho, yo acá discutiendo con mi esposa ese tema, a alguien no se le puede juzgar si no ha cometido un hecho. Era necesario que Satanás tentara, ¿sí?, para que cometiera, en este caso, el error del hombre y se le pudiese juzgar y ejecutar el plan de salvación, que dice Apocalipsis 20, que ese será la sentencia para Satanás y será echado al fuego junto con el anticristo, la bestia y todos los demonios. Y entonces vendrá el plan de salvación para tener una eternidad con nuestro Padre. Amén. Solo quería compartir. Amén. Amén. Y ahora quiero pausar aquí y quiero que entiendan lo que hemos acabado de hacer verbalmente. Es lo que la profesora Rebeca y yo estamos buscando cuando ustedes están escribiendo sus ensayos. Que cuando se le presenta una pregunta o un tema, que ustedes lo puedan desarrollar utilizando sus propias palabras. Y entonces, como hicieron, que dijeron, como dijo Matthew Henry, como dijo el autor del libro. Entonces, ustedes están utilizando referencia, no solamente escribiendo lo que está en el libro o en los otros medios que ustedes estén usando de referencia, artículos o la web, sino que relaten exactamente en papel sus ideas como lo han hecho verbalmente, que podamos ver cómo ustedes han internalizado la información, cómo lo han desarrollado, cómo lo ven conectado. Lo que ustedes han hecho verbalmente en sí es como un ensayo verbal. Y ahora quizás les ayuda a entender que no es tan complicado, que si no son sus propias palabras, pues digan que fue el autor o la autora, tú sabes, fue la Biblia, lo que sea, y sigan explicando su punto utilizando sus propias palabras. Rebeca, ¿tienes algo que añadir en cuestión a eso? Sí, gracias, Jonati. Ese prácticamente un mini ensayo verbal. Sí. Eso es lo que estamos buscando. Y también más que todo ahorita que están realizando sus ensayos, sus trabajos finales, es muy importante que tengan el tema del plagio en la mente cuando están escribiendo párrafos o información o simplemente defendiendo su punto, porque si usted agarra y copia y pega la información de una página web y la pone en su ensayo, a lo mejor no lo hizo a propósito o qué sé yo, pero trate de agarrar ese párrafo que tiene la información valiosa, que le conviene, que le va a servir, y dígalo con sus propias palabras. Y como dijo Jonati, fulanito de tal, el autor fulanito de tal, dijo que, y cuando termine, o pongo el autor Cruz, entre paréntesis, 2021, 2021, o no tienen que decir el autor Cruz, sino puedes decir el tema de la Teodicea, y cuando terminas el párrafo, siempre pon de dónde lo sacaste, ya sea la página web académica o el libro de clase o las PowerPoint de alguna de las lecciones o un video de YouTube. Siempre ponlo, porque si no lo pones así, entonces a nosotros nos va a aparecer y es algo que hace Populi,
que cuando ve algo, enseguida consigue de dónde salió la página web, el libro, el video, lo consigue enseguida, entonces le pone una alerta roja. Y entonces me comunica a mí que entonces ocurrió plagiarismo. Y obviamente yo sé que ustedes no lo hacen a propósito porque sé que todos son gente de integridad y quieren hacer esto lo mejor posible, pero entonces esto le aparece al decano del departamento académico y entonces nos llaman y nos dicen, mira, fulanito de tal y fulana de tal están cometiendo plagio. Y pues la universidad tiene una política de cero, ningún tipo de tolerancia en cuanto a lo que es el plagiarismo, porque nosotros los conocemos a ustedes y sabemos que no ocurre a propósito, sino que se les pasa o copian y ponen algo o no, o al momento que usted no le pone la referencia, entonces usted está diciendo esto, los pensamientos de la doctora de Jesús, los dije yo, y no, y entonces eso es plagio, pero si yo agarro y digo con mis palabras o una, una cita directa, siempre la pongo en comillas y al final yo le acredite las ideas a la doctora de Jesús, pues no estoy cometiendo plagio. Entonces tengan eso en cuenta cuando realicen sus trabajos finales. Simplemente son políticas de la universidad y es una institución de educación formal y ténganlo en mente. Muy Pero bien. no es complicado, ahí Jonati lo hizo y todos lo han hecho a lo largo de esta discusión por Zoom. Y si usted Así no mismo. sabe, mire, escríbame y me dice, aquí está este texto y la verdad es que ni idea de cómo ponerlo con mis palabras o no sé cómo citarlo, ayúdame. Pues le ayudamos. Muy bien. Gracias, Rebeca. Bueno, son las 9:17 y como ustedes saben, yo estoy utilizando el edificio de mi iglesia y tengo permiso limitado. Así que tienen que armar la iglesia y ponerle la alarma y todo. Quiero despedirme con estas palabras. Ustedes han sido llamados, ustedes han sido sellados, comisionados para un propósito divino. No duden de quiénes son, de lo que Dios le ha puesto en sus manos y confíen en el poder y en la influencia del Espíritu Santo, de su presencia, para ayudarlos a poder representar su fe, la palabra, sin temor alguno, porque Dios es fiel. Manténganse en la palabra, porque si todo lo demás le falla, no le llega a la mente, la palabra va a ser fiel para traer la convicción y hacer la obra necesaria. Eso solamente son herramientas, pero no son lo más importante. Lo más importante para nosotros defender la fe, bueno, es la palabra de Dios, el creador de nuestra fe. Así que muchas bendiciones a todos. Estamos en la expectativa de que ustedes van a hacer un trabajo, pero súper bueno esta vez con toda esta información que la hermana Rebeca le ha dado en esta noche. Y sin más preámbulos, quiero decirles buenas noches y que Dios les bendiga mucho. Buenas noches, gracias doctora. Bueno, Dios los bendiga y estamos a la orden. Una acotación, los que nos van a mandar los trabajos para revisión, si los dejan en documento de Word cuando los manden por correo, es ideal porque si los mandan en PDF, ya la profesora Rosana me está diciendo que no los puede corregir porque es como más complicado. Entonces, mándenlos con el documento de Word y ahí nosotros les ponemos los comentarios. Gracias, buenas noches, bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches, Okay. hasta luego. Buenas noches. La grabación la voy a poner en Populi. Amén. Chao. Bye bye.